que nos permites estar reunidos. Es porque permites que Mario nos pueda estar dando la clase y te pido que nos cuides a nosotros en este tiempo que vamos a tener y que cuides a los demás que están viajando, que los cuides y que cuando puedan se conecten y que podamos aprender más sobre ti mediante Mario. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicas y chicos. ¿Se acuerdan que cuando empezamos el capítulo 4 hablábamos de varias ideas que traía el apóstol Pablo sobre pues, lo que nos había dicho en el capítulo 3? Van muy de la mano capítulo 3 y capítulo 4 y dijimos que pues, las separaciones entre versículos y capítulos se establecieron a partir de pues, el siglo XIII. Empezaron esas separaciones en capítulos y después se presentaron las separaciones en versículos. Fue hasta más o menos esta fecha cuando ya quedaron separados en los versículos que nosotros vemos. Por eso ustedes saben que algunas veces el capítulo y el versículo pues no terminan de decir una idea por completo y hay ideas que terminan en dos versículos en vez de uno o versículos que parecen pertenecerle a otro capítulo y así ocurre con el capítulo 3. El capítulo 3 sigue hablando de las divisiones y en esta parte Pablo nos culmina el tratar sobre las divisiones que había en la iglesia. Ese era solamente uno de los problemas. Todavía nos falta ver capítulos 5 al 7 hasta el 16, en los cuales va a seguir hablando de problemas y problemas que tenía la iglesia en Corinto. Entonces nosotros sabemos que toda iglesia va a tener problemas, algunas van a tener más, algunas van a tener menos, pero Pablo les decía aquí que el problema era que se estaban separando y el problema era que esa separación era debido al orgullo que tenían muchas personas. Entonces dijimos una palabra clave, una palabra bien importante que es juperetes o hiperetes, que mencionábamos, era el remador que estaba hasta abajo, que recibía todos los desechos de los de arriba, que si se hundía el barco era el primero en morirse, que era uno de los que más trabajaban, pero noten algo, un siervo de Dios, como se llama Pablo, pues es eso, solamente un siervo. Pablo, aunque la iglesia de Corinto lo quería quizá alabar, o un grupo de personas querían decir, ay, Pablo se la sabe muy bien, Pablo les dice, simplemente soy un siervo. John MacArthur cuando habla de esto, habla de un chef. Entonces, el chef hace la comida, él se encarga de hacer la creación, de ser magnífico, de crear los ingredientes y combinarlos y hacer el platillo maravilloso para que el cliente o la persona que lo va a consumir, pues se deleite en eso. Entonces, MacArthur dice que un ministro, un siervo, un pastor, un maestro es simplemente el mesero. Entonces, recibe por parte del chef la comida y él la única obligación que tiene es llevársela al cliente. No dice que el siervo debe tener ideas, no dice que él debe hacer mejorías a los platillos, no dice que él debe inventar cosas, dice simplemente mi trabajo es llevar lo que el chef quiere que coma el cliente. Entonces Pablo les está diciendo aquí, mi trabajo es ser un siervo, mi trabajo no es ir con mis propias ideas, mi trabajo no es inventar filosofías. El Juperetes lo que tenía que hacer era seguir al ritmo del remado. ¿Quién marcaba el ritmo? Pues había un jefe, un comandante que tenía un tambor y les decía, cada vez que pega el tambor, van ustedes a dar el golpe del remo. Entonces, el Jupérate solamente tenía que seguir órdenes, no tenía que mantener buenas ideas, no tenía que tener iniciativa, no tenía que ser un genio, no tenía que ser un director de alguna empresa, no tenía que ser súper inteligente, solamente su mérito era hacer lo que le dijeron que hiciera. MacArthur dice, soy un mesero, no tengo que ser creativo, ni súper inteligente, ni nada, solo tengo que llevar lo que el chef, Dios, le da al cliente, a su hijo. Y en esta parte, pues yo me quedé diciéndoles sobre la parte de los siervos. Nadie nos debe juzgar, solamente el Señor es el que va a juzgar, va a revelar las intenciones más escondidas del corazón y Él va a dar el reconocimiento que a cada una de las personas le corresponde. La semana pasada Marisol nos habló sobre algunas cosas que estaban pasando en la iglesia, de los versículos 6 al 14, y les dice que Pablo puso el ejemplo de Apolos y el suyo propio para que les ejemplificara lo que estaba diciendo. Entonces,
Pablo les decía, ustedes presten atención a lo que les dije de las escrituras y si ustedes hacen eso, no pueden estar orgullosos. Por la misma idea que estábamos viendo del Juperetes, el Juperetes no podía estar orgulloso si ganaba la batalla. El chef, digo, perdón, el mesero no podía estar orgulloso si sabía delicioso el platillo, si era un éxito. Todo eso era pues obra del chef o del comandante del Juperetes. Entonces Pablo les dice, si un siervo de Dios sigue estas indicaciones, no puede estar orgulloso. Esa es una característica que debe tener un siervo de Dios. No puede estar orgulloso ni de él mismo ni de uno de sus líderes a costa de otro. No puede pensar que uno es mejor que otro. ¿Por qué? ¿Por qué no hay lugar en el cristianismo para ser orgulloso? Pues porque todo lo que tenemos es recibido por Dios. Entonces, este es el concepto de humildad. Humilde, ¿qué significa? Humilde es reconocer que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Entonces, nadie puede estar jactándose y diciéndose, un líder es mejor que otro, el otro no sabe, el otro no se le entiende, el otro predica muy feo, el otro no sirve bien, porque al final todos ellos le sirven a Dios y el que los va a juzgar es Dios. Si tú tienes un don, si tú tienes una capacidad, es porque Dios te la ha dado y eso es humildad. Entonces Pablo les dice, no puede nadie de nosotros estar orgullosos porque todo proviene de Dios. Entonces, si todo proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Por qué hay personas que piensan que son superiores a, sí a otras personas? Y esto nos habla de que quizá en la iglesia de Corinto, en Corinto, había algunos otros líderes, aparte de Apolos, aparte de Pedro, aparte de Pablo, les traté de ejemplificar a Pablo, había otros líderes, quizá algunos que fueron discípulos de Pablo y que ahora ellos estaban diciendo, ah, ese Pablo ni sabe, ese Pablo ni cuida de la iglesia, ya se fue a otro lugar, miren nada más cómo es irresponsable. Entonces había una división, había gente que se pensaba mejor que Pablo. Entonces Pablo les está diciendo a los corintios, oigan, ¿por qué estas personas se sienten superiores? ¿Qué tienen ellos que no hayan recibido? Quizás si son muy inteligentes, quizás si se la saben muy bien, pero todo al final es servicio a Dios. Ellos, al igual que yo, deben ser considerados como unos huiperetes, como unos siervos, como unos meseros nada más que llevan el platillo que Dios da hacia el pueblo de Dios. Entonces no hay lugar para eso. Y después, en la clase que nos decía Marisol, Pablo les habla de una forma sarcástica. ¿Qué significa sarcasmo? Es, pues, decir lo contrario a lo que en realidad se está diciendo. Por ejemplo, a ustedes les han de haber dicho sus amigos, uy, qué inteligente eres, ¿no? Con el significado de que la verdad es que no eres nada inteligente, aunque te crees inteligente. Uy, qué fuerte eres, ¿no? Te están diciendo que eres fuerte, pero por dentro, en realidad, ellos están significando, están queriendo decir que no eres fuerte. Eso es sarcasmo. Entonces, Pablo les empieza a hablar con un poquito de sarcasmo a los corintios y les dice, ustedes ya tienen todo lo que necesitan, creen que son ricos, hasta han comenzado a reinar con nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuviera reinando. Toda esta parte que ahorita les señalo en amarillo parece ser sarcasmo que les está diciendo Pablo y luego les dice, de verdad yo desearía que ustedes ya empezaran a reinar porque nosotros estaríamos reinando con ustedes. Estas personas que estaban en contra de Pablo, pues no eran apóstoles en el sentido estricto de la palabra. Ya nosotros en las primeras clases que hablamos de los corintios, dijimos por qué Pablo sí calificaba para ser un apóstol y por qué otras personas, o incluso en la actualidad, no. ¿Se acuerdan algunas características? Como por ejemplo, Pablo vio a Cristo, Pablo fue designado por Cristo, Pablo fue confirmado su ministerio por milagros, cosa que ellos pues no, y actualmente obviamente es imposible que hayan visto a Cristo o que sus milagros autentifiquen su mensaje. Esas eran características que tenía un apóstol verdadero en esos tiempos. Entonces, Pablo les está diciendo, ustedes ya se sienten mucho, ya se sienten muy. A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, es decir, Pablo les está recordando, nosotros somos designados por Dios, pero no para jactarnos, porque Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor. Trae a la memoria lo que nos decía Marisol. Estas personas que eran conquistadas y que perdían la guerra, eran llevadas al final de un desfile cuando entraban a la ciudad de donde eran y habían ganado, todo el mundo les aplaudía a los capitanes, a los soldados y traían a sus prisioneros que habían capturado en la guerra. Entonces les está diciendo, nosotros somos puestos como prisioneros de guerra y el único destino que tenían estos prisioneros de guerra era ser muertos. Era una cuestión terrible el ser prisionero de guerra, porque los metían al Coliseo,
Y leyendo un comentario de Adam Clark, él decía que la verdad, estos prisioneros de guerra solamente les esperaba la muerte, no había otra opción para ellos. Los prisioneros de guerra al principio los metían al Coliseo, quizás sí con armas y con ropa para defenderse de las bestias. Y los que sobrevivían después en la tarde los volvían a meter al Coliseo y ya los metían desnudos, sin armas, para que los leones o las fieras o los otros guerreros los pudieran matar. Entonces, el final de esto era pues algo pues no tan bonito. Entonces Pablo les está diciendo, nosotros los siervos de Dios, los apóstoles, nos ha puesto como a prisioneros de guerra. No hay nada glorioso en lo que nosotros podamos hacer o decir, porque vamos a estar condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo. En el Coliseo romano la gente solamente iba a ver cómo se comían los leones a los prisioneros de guerra, tanto para la gente como para los ángeles. Es decir, Pablo les está diciendo, hay gente en Corinto que se está oponiendo a nuestro ministerio sin saber que el ser apóstol pues involucra sufrimiento y parecemos un espectáculo al resto del mundo. ¿Alguien que me ayude con los versículos 10 al 13 que están aquí en la pantalla? Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestra vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Bendito. Lo que les está diciendo Pablo aquí era que los que estaban diciéndose superiores a él dentro de la iglesia de Corinto, que quizás se oponían a la autoridad que Pablo tenía, él les dice, miren, la vida de apóstol no es nada glorioso, no es un lecho de rosas. Ustedes se creen tan poderosos, pero nosotros estamos sufriendo, nosotros somos golpeados, no tenemos casa, nos estamos cansados trabajando y tenemos una reacción que solamente Dios nos permite tener, porque por nuestra naturaleza no podríamos. Dice, bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes, respondemos con gentileza. Y nos dice Pablo, aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Pablo les está diciendo aquí, lo que ustedes están haciendo, ¿no? Lo que ustedes nos están, pues, vituperando, es lo que el resto del mundo hace. Pero vamos a ver en los versículos que nos tocan el día de hoy, que Pablo mantenía su autoridad porque él era el padre espiritual de la iglesia de Corinto. Entonces, aunque los apóstoles habían estado sufriendo, toma unas palabras de la cultura de los griegos. En este tiempo, este versículo cobraría una importancia brutal. Según el comentario que les comento de Adam Clark, él mencionaba que en algún momento, cuando en alguna ciudad habían cosas malas, es decir, dentro de la ciudad había, no sé, calamidad, peste, hambre o alguna cuestión así, lo que hacían era seleccionar a una persona, a un pobre diablo, podríamos decirlo así, un pobre cuate, este pobre cuate que no tenía ganas de vivir, no tenía nada bueno, no, pues era un infeliz, así lo menciona el comentario. Entonces, los líderes de la ciudad lo mantenían por un año a expensas del erario, es decir, con los impuestos le daban una vida decente, lo mantenían bien, pero cuando se cumplía ese año, como para limpiar la ciudad, para quitar esa mala fortuna que habían tenido, a este mismo sujetito lo sacaban de la ciudad, le ponían flores y entonces lo quemaban. ¿Se imaginan ustedes ese espectáculo? Quemar a esta persona que por un año mantuvieron vivo solamente para limpiar la ciudad. Entonces, hacían que esta persona fuera quemada fuera de la ciudad o incluso, pues tomaban sus cenizas y las esparcían en el mar o las esparcían en el aire y con eso, pues ya se suponía que daban a los dioses un sacrificio humano para que ya las cosas fluyeran mejor en su ciudad. A eso se refiere como desperdicio o como basura del mundo. Es decir, una persona que toma el lugar con su vida para salvar al resto de la población de la ciudad. Es algo muy parecido a lo que hizo Jesús. Tomó nuestro lugar, nos redimió, es una ofrenda de redención. Entonces, este pobre sujetito
lo sacrificaban de esta manera, igual que Jesús se sacrificó por nosotros para salvar esa ciudad. Yo no me imagino qué tan crueles habrán sido eso, o cómo habrá sido el espectáculo de ver a esta persona ardiendo en llamas, después de verla un año entero ahí en la plaza, en la ciudad, siendo mantenido por los líderes. Y esto lo consideraban un sacrificio para sus dioses. Entonces Pablo les dice, nosotros nos sacrificamos a tal punto como estas personas. Somos considerados como el desperdicio de todos con el fin de que la iglesia estuviera bien. Y entonces Marisol terminó su clase diciéndoles, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como a mis amados hijos. Lo que Pablo les está diciendo aquí es que aunque él sí quería que ellos sintieran pena, la pena no era el objetivo final. Pablo quería que sintieran pena para que avanzaran, para que ellos dejaran de pensar estas cosas sobre Apolo, sobre Pablo, sobre Pedro, sobre quien haya sido de los líderes de Corinto, y entonces enfocaran su atención a quien su padre, les dice, mis amados hijos, les guiaba. Entonces, los versículos que siguen, pues son bien importantes. Estos son los que nos tocan en la clase de hoy. Nos dice el versículo 15, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Esta parte es bien importante que les menciona Pablo y no sé cuánto vamos a avanzar hoy en la clase porque es un pasaje tremendo para esto. Noten lo que les está diciendo Pablo. Ya dijimos que había otros líderes que se oponían a Pablo. Eso ya nos queda claro y quizá estaban hablando mal de Pablo. Pero Pablo les dice una cosa bien importante en los versículos 15 en adelante. Les dice, yo soy su padre espiritual. Gracias a mí por el ministerio que Dios me dio y por obviamente la obra de Cristo, yo soy como su padre. Y este padre obviamente va a buscar siempre el bienestar del hijo. Les puse estas imágenes porque Pablo está hablando nuevamente de algo que estaba pasando en la cultura de los corintios o de los griegos. Lo que hacían era cuando una chica, bueno, quienes han visto esta película saben la historia, pero yo nada más estoy ejemplificando una novia, un varón o padre y el sacerdote o ministro de culto. En esos tiempos, cuando una chica quedaba sin padres, es decir, su papá y su mamá naturales morían, entonces llegaba un varón y la adoptaba. Entonces él la criaba. Y cuando se presentaban delante del sacerdote o del ministro de culto, lo que sea, para que ella ya se casara, entonces proferían unas palabras. Había como una frase que ellos decían, la cual resultaba bastante interesante, porque esa frase pues simplemente era pues lo que esa persona pensaba. Era algo pues, tremendo. Esta chica se presentaba para casarse y él preguntaba, ¿quién es la que se casa? Ella decía su nombre, así, yo me llamo N. Y después de eso, lo que ella decía, bueno, ¿y quién le permite que se case ella o quién le está presentando? Entonces, ella se quedaba callada, así en silencio, no hablaba. Y después él hablaba y le decía, pues, ¿quién te está presentando para casarse? Y ella decía, mi padre eres tú, porque no conozco a otro padre, sino el padre es el que cuida al hijo, no es la que engendra. Desde estos tiempos salía esa frase en la cual decían, padre es el que cría, no el que engendra. Entonces, Pablo está haciendo alusión a esta característica. Esto no lo digo yo, lo dice un señor que se llamaba así, Shemoth Rabbah. Se los voy a escribir así, ahí. Shemot Rabba. Así, Shemot Rabba. Él era el que nos decía que esta costumbre era lo que tenía Pablo en mente. Que Pablo, pues no los engendró en realidad, sino Pablo los tomó como sus hijos. Y obviamente el padre de la novia la iba a cuidar, no la iba a casar con un gañañunclas, sino que la iba a cuidar hasta el momento de su esposo. Entonces, por eso Pablo les dice, yo les hago todo esto, les digo todo esto no para avergonzarlos, porque no quiero que se queden en pena, sino porque los amo como si fueran mis hijos, les estoy diciendo esto. Y entonces les está mencionando otra cosa. Aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solamente un padre espiritual. ¿Ese padre espiritual quién era? La respuesta es Pablo.
En los comentarios mencionan algunas palabras bien importantes para poder entender este pasaje un poquito mejor. Pablo les está diciendo algo interesante. Por eso les puse aquí en griego como les escribió Pablo. En realidad aquí alcanzan a ver las palabras en griego, cómo se pronunciarían aquí arriba y el significado para los que saben un poquito de inglés aquí abajo. Entonces, cuando les está diciendo maestros, la palabra que utiliza es esta, paidagogos, de donde tomamos la palabra pedagogía o pedagogo. La traducción, pues hablaría de maestros y pensaríamos en un maestro de escuela, en un maestro como Janet, por ejemplo, que le da clases a los imberbes de secundaria. Pero en ese tiempo, la palabra que ellos ocupaban para pedagogo era un esclavo o una persona que cuidaba a los hijos, más o menos como un niñero o una niñera. El patrón tenía que ocuparse de sus negocios, de sus haciendas, de sus viñas, de sus viajes, y dejaba a su casa e incluso a sus hijos al cuidado de los ayos o de los maestros o de los niñeros o de los que lo cuidaban. Y esa es la palabra que está usando Pablo acá. Les está diciendo, aunque ustedes tuvieran muchos, no 10,000, muchísimos, una miriada o miles, aquí nos menciona, aunque tuvieran 10,000 maestros que los cuidaran y aunque fueran buenos esclavos, buenos líderes, buenas personas, pues solamente ustedes tienen un padre. Nadie los va a cuidar como su padre. Puede ser muy bueno el pedagogo o el paidagogus, pero nunca va a ser como su padre, su pateras, aquí como aparece aquí en griego, solamente tienen un padre y ese padre espiritual era Pablo. ¿Cómo se convirtió Pablo en su padre espiritual? Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia, el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, esto es algo bien importante para los corintios, porque ellos se estaban dividiendo por pura tontería, estaban prestándole atención a estos paidagogos, a estos maestros, a estos ayos, a estos que lo cuidaban, pero les está diciendo Pablo algo bien importante. Yo los cuidé como su padre, gracias a mí nacieron y yo soy el responsable porque yo los crié, Dios me lo permitió. Entonces, todo lo que les estoy diciendo, se los estoy diciendo por su bien. Ustedes habrán escuchado a algún padre que le dice a su hijo, pues hago esto porque te amo. ¿Y ustedes creen que el niño les confíe eso en su padre? Pues no, hasta que el niño se confía en padre, dice, ay, cuánta razón tenía mi padre. Bueno, Pablo les está diciendo eso. Todo lo que les estoy diciendo, se los digo por amor. Y como consecuencia de este amor, Pablo les está diciendo, así que les ruego que me imiten, dice el versículo 16. La palabra que se utiliza aquí, que tiene que ser como imitadores, es mimetai. Mimetai es de donde nosotros tomamos la palabra para mimetismo. Ustedes alcanzan a ver esta imagen aquí, cómo este animal se mimetiza, cómo adopta una imagen similar a la de las hojas para ser difícil de ver al predador. Por lo tanto, hace una cuestión muy similar. Actualmente pensamos en un mimo como alguien solamente que pues, hace cosas divertidas, hace cosas chistosas y esa persona imita a otras personas, pero pues la palabra mimetai va más allá. La palabra mimetai significa yo como su padre espiritual sé que es lo mejor para ustedes, así que ustedes sean como yo. Si yo parezco ser esta hoja, ustedes parezcanse a mí. Y eso es algo bien importante para ustedes, líderes de las iglesias que están escuchando esto, para ustedes jóvenes que después comparten la buena noticia con alguien. Nos dice la Biblia que ustedes son un padre espiritual. Y John MacArthur menciona que incluso aquí podría aplicar hasta las mujeres. Una mujer que evangeliza a otra persona, le comparte el evangelio y esa otra persona cree en Cristo, pues esas personas se convertirían en su padre o madre espiritual. Y por lo tanto, el padre o madre espiritual tiene una responsabilidad tremenda. Tiene la responsabilidad de imitar a Cristo para que después sus hijos lo imiten a él. Entonces, si Pablo imitaba a Cristo, él se veía con la autoridad de decirles a los demás, ¿saben qué? Ahora ustedes imítenme a mí. Esto nos podría hacer pensar, bueno, ¿qué tanto de mi vida yo como líder, como maestra, como persona que ha guiado a otras personas a Cristo, de verdad yo estoy imitando a Cristo? ¿Qué tanto puedo decir como Pablo, imítenme a mí? Esto es algo brutal porque pues, habla de que la vida de Pablo debía ser íntegra.
que él estaba consciente de que aunque las otras personas podrían ser buenas, él tenía la responsabilidad de ser un ejemplo tremendo como el padre espiritual de los corintios. Entonces, mientras la iglesia de Corinto estaba haciéndole caso a unos y a otros y tenía divisiones, Pablo les está diciendo, por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué razón? Lo que les está diciendo aquí es que me ruego que me imiten y que aunque tengan 1000 maestros, yo soy solo su padre. ¿Qué tiene que ver Timoteo acá? Bueno, sabemos que la iglesia en Corinto tenía muchos problemas adentro. Y Pablo estaba lejos, estaba en otras iglesias. Entonces Pablo solamente se había comunicado con ellos a través de cartas. Sabemos por otros capítulos que ya les había mandado una carta previa y que ahorita les está mandando la segunda carta. Entonces, Pablo les está diciendo, por esta razón, porque quiero que ustedes me imiten, porque quiero que ustedes recuerden que yo soy su padre, les envié a Timoteo. Timoteo, si ustedes saben, era un hijo espiritual también de Pablo. Pablo lo tomó como su mentor, como su discípulo. Bueno, o sea, él fue el mentor, Timoteo fue el discípulo. Y entonces Pablo había trabajado tan bien con Timoteo que eran muy similares el uno al otro. Bueno, no vamos a poner iguales, vamos a ponerle similar uno al otro. De tal manera que Pablo podía decir, yo tengo la plena confianza de que si les mando a Timoteo, que es fiel y amado hijo, a la iglesia, él les va a enseñar, él les va a recordar la manera en que sigo a Cristo Jesús. Él les va a recordar cómo yo, Pablo, imito a Cristo. ¿Por qué? Porque Timoteo ya me ha visto en acción. Timoteo ha sido discipulado por mí y sabe que yo imito a Cristo. Y Timoteo es un hombre fiel. Fiel, recordemos que era una característica importante cuando empezamos el capítulo 4, de que se mencionaba alguien en la casa, un mayordomo fiel. Entonces Pablo les está diciendo, si hay alguien fiel, si tengo un hijo amado que sabe cómo yo me comporto, ese es Timoteo. Y para la razón que les acabo de decir, que les estoy diciendo que me imiten, por esta razón, les mando a Timoteo para que él les recuerde la manera que sigo a Cristo Jesús, así como lo hago con ustedes en Corinto y lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Entonces, aunque Pablo pudiera estar en otro lugar, Pablo les mandaba a su pequeño hijo, a su Timoteo, a su discípulo, para que él les recordara a ellos, oigan, imiten a Pablo, imiten a su padre, imiten a aquel que les trajo el Evangelio de Cristo y que de verdad vive como Cristo quiere. ¿Se dan cuenta de toda la importancia que tienen estos versículos, chicas, chicos, líderes y lideresas, maestras y maestros de la iglesia? Esto es algo bien importante que debe traer responsabilidad a nosotros como líderes. Porque si nosotros no estamos imitando a Cristo, ¿cómo vamos a pedirle a los demás, mimetai, imítenme? No se puede, porque necesitamos nosotros ser imitadores de Cristo. Y esta misma idea, entonces, en mi punto de vista, eso ya no lo leí en un comentario, yo creo que la idea de Pablo es esto. Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿se acuerdan ustedes? Hasta lo sumo. ¿Cuál era el mínimo nivel de siervos? O sea, toda la cadena, desde el jefe o desde el emperador, así hasta el más pequeño esclavo. Pablo les decía, mi corazón es humilde, mi corazón recuerda que yo solamente soy un siervo, un mesero, un juperetes al servicio de Dios. Jesús mostró una actitud similar. Jesús mostró sacrificio por los demás, mostró que le importaban más los demás que él. Por lo tanto, mi obligación como siervo de Dios es imitarlo a él, ser fiel. Y Pablo ya había demostrado por la crianza de Timoteo que sí se puede ser fiel. Entonces, qué bonito es que si Pablo no puede viajar a la iglesia de Corinto, tenga a alguien que va a representar la misma autoridad que Pablo. Imagínense nada más que tengan un doctor que ustedes han visto toda su vida, que les ha estado cuidando siempre, que les ha estado ayudando siempre y después se les enferma, se muere por COVID o se le pasa algo raro y que el doctor haya tenido la confianza, haya tenido un buen discípulo que les pueda decir, ¿sabes qué? La cirugía te la va a realizar él con el mismo profesionalismo que yo. Cuando ustedes, pastores, no puedan visitar una iglesia por alguna cuestión, puedan decir, ¿sabes qué? No puedo ir yo, pero puedo mandarte a mi discípulo, mi amado hijo, fiel siervo en el Señor, y él les va a recordar todo lo que la iglesia
debe de seguir. Entonces, esto habla de que nosotros debemos obviamente ser como Pablo, imitadores de Cristo, debemos fomentar el crecimiento de alguien como un discípulo, como lo dice aquí Timoteo, y en ningún momento Pablo les está diciendo, yo les escribo esto porque los odio, sino Pablo les está diciendo, porque soy su padre, porque los amo, les estoy escribiendo todo esto. Entonces, ¿qué había pasado en la iglesia? Algunos de ustedes, algunos de los corintios, se habían vuelto arrogantes, se habían vuelto orgullosos, habían pensado que Pablo ya no iba a ir, habían dicho, este Pablo ya no va a venir, entonces podemos comportarnos como queramos. Seguramente ustedes en algún momento lo hicieron. Se iba papá o mamá, uf, y agarramos la harina, la leche, pintamos al hermano, a la hermana. Algunos quizás se metieron también en el trono. Bueno, eso pasa cuando papá y mamá se van. Lo mismo, así, algo igualito estaba pasando en la iglesia de Corinto. Algunos habían dicho, jamás va a volver Pablo, ya no va a volver a visitarnos. Mientras no está papá y mamá, comportémonos salvajemente. Mientras el maestro no está en el salón, vamos a ser todos unos traviesos. Bueno, Pablo les está diciendo, pero iré. Y pronto, si Dios me lo permite. Y entonces, Pablo les dice, ya que esté allá, voy a comprobar si estos arrogantes, si estas personas que se sienten si estos disque líderes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios, el dínamos de Dios aquí, el, el poder de Dios. Entonces, Pablo les está diciendo, estas personas que se dicen ser los que son arrogantes, que dicen, ay, compórtense como quieran, Pablo nunca va a regresar, les dice Pablo, hoy soy su padre y volveré, así como de película, volveré si Dios me lo permite. Pero a mí me gustaría probarlos, así, si estos cuates son pura lengua o si sí tienen poder de Dios. Recordemos que él como apóstol pues había tenido muchos enemigos y Dios le había permitido hacer milagros para autentificar su ministerio. Entonces, Pablo les está diciendo, estas personas, vamos a ver si de verdad son tan sabrosos como dicen, si, como decimos por ahí, de lengua me coma un taco, si nada más mucho ladrar y poco morder. Vamos a ver estas personas qué es lo que están haciendo, si son pura lengua o si tienen el poder de Dios. Y Pablo concluye el capítulo diciéndoles, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en el vivir por el poder de Dios. Nuevamente habla esto y Pablo les dice, no solamente se trata de hablar bonito, de sonar bonito, sino se trata de vivir en el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? Entonces Pablo les está diciendo, algunas personas que ya se están comportando así, piensan que no voy a regresar, piensan que pueden hacer lo que quieran a su hermanito, piensan que pueden meterse a donde quieran, que piensan que pueden comportarse así en la iglesia. Momento, yo voy a regresar y en ese momento voy a ir a ustedes, pero ¿cómo quieren que vaya? ¿Con una vara para castigarlos o con amor y un espíritu amable? Pablo entonces está a punto de introducir algo que va a mencionar en el capítulo 5. Y el capítulo 5 es uno de los capítulos que yo considero así como más tristes, más duros de ver en una iglesia. Pablo va a afrontar otro problema que hay ahí y vamos a ver cómo lo hace. Pero recordamos que no lo va a hacer nada más con pura palabrería, no lo va a hacer de sus propias ideas, no lo va a hacer como un arrogante, sino lo va a hacer como un humilde padre, un siervo de Dios, humilde que ha recibido la autoridad por parte de Dios y que aparte él en su vida ha demostrado que ha imitado a Cristo. Entonces, ¿en la iglesia vamos a tener problemas? Claro que sí. ¿La gente va a echarle tierra al pastor? Claro que sí. ¿La gente va a hablar mal de sus líderes? Claro que eso va a ocurrir. Pero cuando una persona ve que alguien imita, que alguien mimetiza a Jesús, puede tener la autoridad para decir, ok, síganme, hagan esto, vamos a afrontar el problema y el problema del capítulo 5 va a estar tremendo. Aquí en este capítulo va a empezar Pablo a hablar del problema sexual. Un problema que se daba mucho en Corinto y seguramente hoy en día también se da en la iglesia. Obviamente creo que en la única iglesia que no se da es en Dios es Amor, principalmente en el grupo de jóvenes, ¿correcto?
Correcto. Correcto. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Traumas, cosas que no se hayan entendido, cosas que hayan quedado poco claras. No, ¿verdad? Todo bien. Excelente. Pues bueno, ¿alguien nos gusta despedir en oración, por favor? ¿O alguien tiene alguna petición antes de que terminemos de grabar? ¿No? Bueno, Areli, ¿nos quiere usted dirigir en oración, por favor? Sí, claro. Padre bendito y santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, tardes nos acercamos delante de ti para darte gracias por las bendiciones que nos das, la oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra y a cada señorita un equilibrio. Además de tu espíritu es el que lo ha dirigido y así mismo tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Padre, al saber que hará más de lo que no alcanzamos a pedir. Amén. Ay, perdón, creo que no te escuchamos bien, Areli. No, yo tampoco lo No, escuché. se cortó. No. Bueno, pero ahí terminamos la grabación de hoy.